tema que mencionabas que me parece interesante es hablar de, oye, pero es que al tratar de ser utilitarios, y es raro que lo digas porque estoy casi seguro que casi toda la gente que está escuchando esto se cree utilitaria. Casi todo el mundo que escucha este tipo de discusiones dice, no, yo también actúo así. O sea, yo también todo el tiempo trato de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas, ¿no? O sea, la gente que escucha esto cree que esto es natural y cree que esta lógica es la lógica humana, la lógica utilitaria. Pero hay un gran problema, que es lo que decías. La idea de maximizar el bien es completamente subjetiva y desde ahí cualquier argumento se puede Tumbar. moldear como utilitario. Pues para mí el bien es yo sentirme mejor. Claro, es un bien subjetivo, ¿no? Pero el problema es lo que decías. No tenemos ninguna manera de medir el efecto y el impacto de todas las cosas entre todas las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque para empezar, ni siquiera entendemos la relación de todas las cosas entre todas las cosas. O sea, todavía actuamos bajo un sesgo de que existen estos objetos conceptuales individuales flotando en el espacio, autodeterminados, causas de sí, y no lo son. O sea, aquí voy a desviarme. Entonces, nada más para desmentir un poquito. O sea, vemos la dificultad de aplicar una lógica deontológica porque suena muy romántica. O sea, demasiado idealista, demasiado abstracta de si todo el mundo hiciera el bien todo el tiempo, nunca sin titubear, eventualmente la sociedad se encarrilaría hacia una utopía y solo existiría el bien y eliminaríamos cualquier tipo de conflicto, problema, política, violencia o guerra, ¿no? O sea, vamos a suponer muy romantizada la idea de ontología. No, pues no se puede por los motivos que hemos explicado. Por otro lado, la lógica de la ética utilitaria también tiene una serie de problemas porque lo que acaba sucediendo es que usamos el utilitarismo nada más que para confirmar nuestros sesgos, de pensar que unas cosas son más importantes que otras y por ende les atribuimos un valor mayor subjetivo y actuamos bajo una lógica supuesta utilitaria que está por encima de la razón o por encima de los sesgos humanos y no, nada más acaba siendo la confirmación de los sesgos preexistentes y la ignorancia completa de muchas variables que no están siendo contempladas. Entonces, hoy la ética está mucho más en una cosa que llamamos ética ponderada, donde, claro, o sea, tú puedes tomar decisiones en una ética utilitaria, pero tienes que ponderar las variables que conoces y tienes que considerar que a lo mejor la ganancia de una persona no equivale a la pérdida de 1 hectárea de árboles. Claro. ¿Sabes? Sí, es como que escoges tus métricas y esas métricas son métricas ponderadas que para ti tienen un peso que para otra persona no pudiera tener y se presta a interpretación de que realmente es utilitarismo. Entonces, esto es nada más para darles un ejemplo muy práctico del uso de la filosofía. O sea, porque a nosotros al escuchar a los políticos, a los empresarios, a los líderes sociales, a los creadores de contenido, deberíamos de tener la capacidad de escuchar sus argumentos y desglosarlos para ver realmente qué implica lo que están diciendo. Porque si no, nos podemos nosotros dejar llevar por una narrativa que no solo es incongruente, sino que no tiene nuestro bienestar en prioridad y puede ser muy peligrosa a largo plazo. ¿Qué opinas del libre pensador? Me encantan los libres pensadores, güey. Justo definamos primero para la gente qué es un libre pensador. Libre pensador es aquel que cree que piensa... Que dice la conversación, yo voy a empezar desde aquí y yo voy a llegar. Y yo tengo la neta, yo pienso diferente. Libre pensador normalmente es aquel niño rata que cree que piensa diferente a todos los demás y tiene ideas originales y no piensa como la mayoría. Pero la mayoría dice eso. O sea, lo más raro es que la mayoría se considera libre en su pensamiento. Y digo, a ver, definamos libertad. Hay muchas definiciones de libertad, ¿no? O sea, para darles 2 definiciones de libertad que me gustan mucho. La primera es la de Hegel, que aparte Hegel también tiene muchas definiciones de libertad, por lo mismo que su proceso es dialéctico, que él mismo se va superando en su proceso argumentativo. Una de las posturas de Hegel sobre la libertad es que la libertad es la actitud de superar aquello que la impide. Entonces, libertad es una actitud de superar aquello que la impide. Si algo impide la libertad es tratar de superar eso que no la permite ser. Entonces la actitud de libertad es como un proceso, es un método histórico, dialéctico, de constantemente superar aquello que te impide realmente ser libre. Pero la libertad no es una cosa, no es un estado, es una actitud, es una predisposición hacia los impedimentos. ¿Okay? Esa es la definición de libertad de Hegel, que si te fijas es dialéctica, porque tiene que ver con la superación histórica de obstáculos. ¿Okay? Otra definición que me gusta mucho de libertad, bastante distinta, es la de Spinoza. Spinoza decía, libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que te condicionan. Entonces, solo eres libre
en aquel lugar donde eres tonto, Sí. ¿sabes? O sea, tu libertad es casi directamente proporcional a tu ignorancia. Mientras menos sepas, más libre te crees, ¿no? Entonces, la libertad realmente se constituye en todos aquellos lugares donde tú no entiendes todo lo otro que te condiciona. Sí. Todas las causas que te condicionan. Ahí libertad es no saber. ¿Sabes? Mientras menos sepas, Sí. más libres eres. Pero en el contexto del libre pensador, la libertad es una sublevación ante las estructuras intelectuales que se generaron Total. en la conversación pasada. Que en el ejercicio dialéctico tiene que haber una sublevación para generar la antítesis que eventualmente se concilien. Tiene que haber un reto. en O la sea, se- tiene que haber una actitud subversiva. pero sí. tiene que estar fundamentada, ¿no? O sea, Claro. siguiendo el ejercicio dialéctico. O sea, sí tiene algo de valioso ese espíritu sublevador ante las falacias de subversivo, autoridad. ¿te refieres? O subversivo, perdón. Ante las falacias de autoridad Claro, que le puedes totalmente. adjudicar a la literatura de antes. Absolutamente. Pero tiene que estar fundamentado. Obviamente. O sea, no puedes decir soy libre pensador porque nunca he leído ni un libro y creo saber la verdad. No. O sea, me parecería mucho Pues es más... comprar un boletito de lotería. En una de esas latinas, ¿verdad? Claro. O sea, sí hay una posibilidad. ¿Pero hay mérito en eso? Pero es una en infinito. Sí. Y aparte deja tú. O sea, Deja- ¿verdad, no verdad importa contra que qué? haya mérito, le diste. ¿Verdad? ¿Hay mérito en ganarte la lotería? Sí, en ganar la lotería, sí. No, güey, ¿qué pues, vas a- pues sí. Comprar. Sí. Pues bueno, entonces Felicidades. intentar atinarle a la verdad es un mérito para el libre pensador. Pues digo, felicidades para él. Es como que no, o sea, no tiene valor. O sea, mérito y valor, o sea, no sé si tenga ninguna validez. Pero a lo que iba con esto, o sea, la definición de Spinoza de la libertad subjetiva, o sea, de nosotros como seres ignorantes de las causas que nos condicionan, ¿ok? Y luego ve esto, lo que decías de lo difícil de aplicar, por ejemplo, una lógica utilitaria tratando de ponderar la relación entre las cosas, ¿ok? ¿Qué es un celular? Explícame qué es un celular en sí mismo, sin usar absolutamente nada fuera del celular para decirme qué es. ¿Qué es el celular? Pues un celular. ¿Pero qué es? O sea, explícame qué es, sin usar el nombre y sin usar nada de fuera del celular, porque aquello que es debería de poder definirse a sí mismo. O sea, un concepto debería de ser capaz de atrapar en su realidad todo aquello que es. O sea, ¿un celular qué es? Pues es que la definición que te dé va a haber tantos contraejemplos. Deja tu Te puedo decir, contraejemplo. es un dispositivo que puede hacer llamadas telefónicas. Bueno, hay celulares que no pueden hacer No, llamadas deja tú. telefónicas. Para hablar de llamadas telefónicas, entonces el celular ya está dependiente de la existencia de una red que soporte llamadas. Sí. Está dependiente de la existencia de otros aparatos idénticos que sean capaces de recibir llamadas, ¿no? Entonces ya decir que es un aparato que hace llamadas ya habla de que pues no es una cosa en sí, sino que es algo que solo existe en referencia a y dependiente de una red de telecomunicaciones. Entonces el celular no es algo, el celular es algo, es parte de algo, ¿no? Entonces lo difícil de tratar de tener estos objetos de pensamiento conceptuales como unidades autosuficientes habla también de nuestro sesgo del uso del lenguaje. No hay tal cosa como conceptos autosuficientes. Todos los conceptos están interrelacionados. Y toda la manera en como nosotros entendemos el mundo y explicamos el mundo. Pero incluso los conceptos más simples como figuras geométricas, un círculo. Bueno, ¿el círculo qué es? Es la periferia determinada por líneas equidistantes entre el centro y la periferia. O sea, esa definición es un podrías círculo. definir matemáticamente. Sí, o sea, el círculo es desde un punto hasta la orilla, todas las rayas son de la misma distancia. Eso es la definición de un círculo, ¿ok? Pero pues defines raya. ¿Sabes? O sea, como que siempre acabas dependiendo de otras cosas. En el mundo físico, definitivamente, sí. Y deja tú en el mundo físico, aún en el sistema del lenguaje. O sea, aunque lo trataras puramente como concepto, aunque lo trataras de manera conceptual, las palabras que usas para definir otras palabras, lo único que hacen es patear la responsabilidad de una definición pura de la cosa en sí a un otro significado. Sí, una metáfora. Exacto. Entonces, o sea, estamos atrapados como en este proceso de usar metáforas sobre metáforas para describir metáforas y pateamos una supuesta verdad objetiva a algo que sí lo tiene. Donde nunca llegamos, ¿no? O sea, es un punto de fuga. O sea, está este punto de fuga sobre el saber y todo el tiempo estamos platicando y usando metáforas para definir el mundo y cada vez el punto de fuga parece quedar como más lejecito, ¿sabes? Entonces, lo raro de esto, y regresando a la postura de Spinoza, que es uno de mis pensadores favoritos, Spinoza decía, nada es causa de sí. O sea, el ejemplo del celular. O sea, el celular no es causa de sí. El celular solo es algo que funciona dentro de una malla enorme de cosas. O sea, el celular no es causa de sí en ningún sentido.
No se provoca a sí mismo, no se crea a sí mismo, no se reproduce a sí mismo, no se hace funcionar a sí mismo, no tiene utilidad en sí mismo. Todo es interrelacional, ¿no? O sea, todo está como pateado y conectado con otras cosas. Y Spinoza pregunta, para que exista una causa original, tiene que ser causa de sí. ¿Qué es causa de sí? O sea, ¿qué se te puede ocurrir que sea realmente una causa de sí? Una causa en sí misma, una causa propia. No, lo que voy a contestar va a estar mal, güey. O sea, A ver. la pregunta fue, ¿qué es causa de sí? ¿Existe algo que puedas pensar que sea causa de sí? Es que no entiendo ni siquiera qué es causa de sí, güey. O sea, que se cause a sí mismo, que se produzca a sí mismo. Pues no quiero contradecir a Spinoza. No, sí, la verdad es que es bastante, sí. Sí. Yo tampoco. O sea, no me siento con los huevos de decir, sí, Spinoza, ¿sabes Pues qué? no, que muy libre pensador. Libre Es causa pensador, de sí. Roberto. Ni siquiera sé si mi definición de causa va a ser la misma que tú tienes en este momento y la que Spinoza tenía en ese momento. Sí, gran postura, gran postura. Pero un libre pensador se atrevería y a lo mejor diría, pues Dios es causa de sí. O sea, Dios se creó a sí mismo. O sea, porque sí, el vato dijo, existo y existió. No, porque tiene que haber una causa algo original. y un algo que no es para poder definir lo que es, ¿no? Bueno, existe el vacío, ¿no? Y digo, también se supone que tenemos ese sesgo de prioridad de lo presente contra lo ausente. O sea, tenemos un sesgo de darle favoritismo a lo que existe contra lo que no existe. Como si fueran uno fundamentalmente en sí positivo y el otro en sí negativo, con lo cual es raro. O sea, fue un pensador demasiado revolucionario para su tiempo, pero le costó la vida prácticamente. Y obviamente la respuesta que él recibía cuando él argumentaba de esta manera lógica con la gente y los obligaba a toparse con estas preguntas, es decir, bueno, es que entonces, o sea, si tú crees que eres libre, la libertad implica una cierta causa sobre sí. Porque la libertad implica que tú tienes la capacidad de determinar las causas que te motivan. O sea, si tienes un deseo, si tienes una pasión y dijeras que el deseo es puro y original tuyo, el deseo es una causa de sí, porque no viene de ningún otro lugar. ¿No? Pero lo que Spinoza decía es que siempre hay causas anteriores. Sí, claro. O sea, el deseo realmente no es algo que nace sin un... Claro, no nace libre, nace condicionado, nace sesgado, nace del reflejo con el otro, nace de las relaciones con la sociedad, nace de la envidia, nace del espejo, nace de la admiración, nace de muchas cosas. Pero el deseo no nace puro, no nace libre, no nace en el vacío. El deseo tampoco es causa de sí. ¿El universo? Bueno, el Big Bang, ¿no? Podrías decirlo así. Entonces, por eso Spinoza decía que Dios y la naturaleza son lo mismo. El Dios y la naturaleza son causa de sí. Entonces, Spinoza decía, Dios, naturaleza, son la sustancia del mundo. O sea, toda la materia física que existe es una sola sustancia. Eso es Dios, eso es naturaleza. Todo es una sola sustancia que tiene miles de formas, miles de maneras de manifestarse, miles de maneras de relacionarse entre ellas. O sea, entre los modos de la sustancia, pero solo hay una sustancia. Porque o sea, para que sea una cosa, para que tú puedas determinar esta cosa es una cosa, tiene que ser causa de sí. Pero la única manera que algo sea causa de sí es que sea todo. O sea, ¿Hay filósofos populistas? Sí, hay filósofos que te dicen, mira, esta corriente es la chida. Hay filósofos muy populares. O sea, por ejemplo, el estoicismo ahorita está súper de moda y la gente está leyendo mucho a los estoicos. Malamente los están leyendo como autoayuda. O sea, leen a los estoicos como, tienes que aguantar y tienes que ser resistente a los cambios de la rueda de la fortuna y si tú decides dejarte llevar por los efectos exteriores, vas a hacer un caos y vas a sufrir, tienes que mantenerte más estático, disfruta el contraste entre sufrimiento y bienestar. O sea, entiendo que leen esa lectura más pasiva a los estoicos, más agachona a los estoicos, pero hay otras maneras de leer a los estoicos. Pero entiendo y entiendo la crítica a la simplicidad con la que se traducen conceptos de uso diario, el tema específico del estoicismo, pero son útiles de cierta manera para la gente. O sea, en su vida, es como si yo te digo, cómete una manzana y tú me preguntas, ¿qué es una manzana? No, pues para la no, aquí nos quedamos. Nada más sé que aquí nos quedamos. Nos no vamos a comer, y nos morimos de hambre. Pues no te comas la manzana, aunque seguramente si te la comes, en lugar de comerte un chicharrón de cerdo. Pero ve lo raro. O sea, en un lado estás hablando de una necesidad de vida o muerte. ¿Ok? De comer manzana porque si no te mueres de hambre. Versus la manera como la gente trata estos problemas arbitrariamente suponiendo metas de progreso, presuponiendo cuál es el objetivo del desarrollo de la humanidad, sin cuestionárselo. Sí. Eso es lo que me preocupa. O sea, me preocupa que la gente trate de usar estos conceptos a la ligera, pero realmente los aplica en situaciones complicadas. O sea, ¿cómo te quieres llevar a la ligera la idea de libertad? Y no, pero es que explícamelo fácil en el día a día. ¿Para qué? Para saber en quién voto. Sí. No mames.